Bueno, hoy es nuestra última sesión de este título que venimos desarrollando de cómo estudiar la Biblia. Así que quiero agradecerles muchísimo su insistencia, su fidelidad en intentar crecer y aprender en algo que es maravilloso, que es sumamente útil, que es manejar la Biblia de una manera cada vez mejor. Y para eso hemos venido teniendo tema tras tema que pudiera, sin duda alguna, ayudarnos como herramientas para poder ser mejores lectores, estudiosos de la Biblia. Así que hoy lo que vamos a hacer nosotros es poner en práctica lo que hemos aprendido. Es lo que a eso nos vamos a abocar. Vamos a tener un texto de la Biblia y vamos a trabajarlo. Yo les voy a dejar la tarea de poderlo masticar, leer, profundizar, y a partir de allí vamos a trabajarlo. Usted va a estudiar el Salmo 73, que es el que le invito de una vez que vaya buscando el Salmo 73, y ese salmo lo vamos a procesar. La tarea que usted va a tener, el reto que tiene hoy es, haga de cuenta que usted está al frente de un grupo de estudio bíblico, ¿ok? Ese es el ejercicio que vamos a tener. Lo que usted va a tener al frente el día de mañana es un grupo pequeño, un grupo súmate. Y usted fue invitado a enseñar acerca del Salmo 73. Así que no le queda otra, le acaban de avisar, ya mañana tiene que enseñar sobre ese salmo y tiene que ver cómo se la juega. Porque tiene a partir de este momento tan solo unos momentos para poder responder a algunas preguntas de ese salmo. Lo primero que vas a hacer, y le voy a agradecer muchísimo a la gente de producción que nos presente el salmo en pantalla, por favor. También usted lo va a buscar en la versión de su elección y lo vamos a leer. El Salmo 73 es un salmo hermoso, no es un salmo clásico escrito. ¿Quién es uno de los mayores escritores de salmos de la Biblia? ¿Cómo se llamaba? Ok, David no escribió para su información. No, este es otro autor, otro, muy diferente, ¿ok? Así que vamos a venir al Salmo 73 y procedemos a leerlo, ¿ok? Este va a ser nuestro primer ejercicio. No hay forma de entender la Biblia si no la leo. No hay forma de enseñar o de proclamar la Biblia si antes no la he estudiado. Lo que la Biblia dice de sí misma es no que la leas, sino que la medites. Medita en ella de noche y de día. Ok, vamos a leer el Salmo 73. Voy a guiarle. Usted puede hacerlo en su Biblia o en la pantalla si los de producción lograron apoyarme con esto. Dice así, verso 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen con orgullo como un collar, su orgullo como un collar, y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento?
Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál sería el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad o ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio, para contar todas sus obras. Bien, vamos a ver cómo nos va con este salmo, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno si quiere hablar mañana en un grupo súmate de este salmo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Aló? Aló, no me asuste que llevamos casi 2 meses trabajando. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? No va a fallar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Muy bien, muy bien, los felicito. Porque nosotros, para interpretar la palabra de Dios, tenemos que entonar nuestro corazón con Dios, apelar a sus promesas de que Él quiere revelarse, de que Él quiere que yo aprenda. Recuerde el principio que instauró Pedro al inicio del libro de los Hechos. El principio que estableció Pedro allí con aquel famoso paralítico fue este: lo que tengo, eso te doy. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No puedo. Así que de lo que tenemos, damos. Por eso leemos la Biblia en actitud de oración, en un ambiente espiritual. Nos conectamos con Él, porque no estoy leyendo el periódico de hoy, no estoy leyendo una revista. Esto es palabra inspirada. Muy bien, así que oramos, ¿ok? Oramos. Señor, acabamos de leer tu palabra, estamos leyendo tu palabra con anhelo de aprender. Y queremos, Señor, que una vez más tu palabra, que reclama, según el Salmo 119, ser una lámpara a nuestros pies. Queremos que tu palabra nos hable, nos forme, nos desafíe. Queremos rogarte, Señor, aprender para poder dar. Porque nosotros no somos, Señor, una fuente cerrada. Somos un estanque del que queremos que otras personas puedan beber. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Ahora lo que te pido, Señor, es que tu Espíritu, que es el que inspiró tu palabra y que habita en nosotros, abra nuestro corazón y nuestra mente. Queremos aprender a usar, dijo Pablo, bien la palabra de verdad. Usarla de manera correcta. Así que oro por las personas que hoy estamos en este lugar deseando y anhelando crecer como personas que quieren aprender para poder enseñar. El que se detiene en su aprendizaje, decía Hendricks,
se detiene en su enseñanza. Ayúdanos a siempre tener algo que darle, un consejo proveniente de tu palabra, una palabra de aliento a quien desfallece. Por eso, abre tu libro para nosotros esta noche y ayúdanos a aprender de él. Por Jesucristo, que así sea. Amén. Bien, oramos. Es una oración de verdad. Oramos de verdad. Nos metemos con él intensamente. Después de leer la palabra en actitud de oración, ¿qué seguiría? ¿Qué piensa usted que sigue? Para trabajar este salmo. Hay que hacerle preguntas a este salmo, ¿verdad? Hay que hacerle preguntas al salmo. A ver, bueno, como estamos ahora elevados en un dron, estamos viéndolo de arriba. ¿En cuál de los dos testamentos está este salmo? En el Antiguo Testamento. Eso coloca, ya nos dice algunas cosas. Está en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el grupo del Antiguo Testamento al que el libro de los Salmos pertenece? A los libros de poesía. Muy bien. Así que un salmo no es ley, ¿ok? No es la ley de Moisés. No está entre los primeros 5 libros, los cuales deberían ser leídos de cierta manera. Lo que hoy les compartí a ustedes hoy lo que tenían que bajar de la web o con el código QR es el resumen de este libro. Es un libro extraordinario de John MacArthur que en algún momento lo comprimimos a solo los encabezados y ya tiene muchísimo, que es una guía de la A a la Z de cómo trazar la Biblia. El libro se llama Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios. ¿Ok? Tuve la bendición de ser alumno de este señor en un curso. Extraordinario, buenísimo, buenísimo. Así que le hacemos preguntas al texto, en cuál testamento está, en cuál bloque lógico está en poesía. Esto me permite saber que la lectura es muy devocional, muy inspiracional. No es para hacer doctrina, es para enfrentar la vida. Un salmo es para enfrentar los momentos difíciles de la vida. El Salmo 23 no es para hacer doctrina, es para que yo recuerde cómo se camina por los valles difíciles, ¿cierto? ¿Ok? Ok, así que ya hicimos algunas preguntas, habría más que hacer. ¿Qué otra pregunta le haría a usted a ese salmo? Muy bien, muy bien. Bingo. ¿Quién es Asaf? Ok, pregunto. Si usted tiene una Biblia de estudio o tiene un diccionario, que fui a buscar ahora a la señora de la librería, pero está en consejería y no había abierto todavía. Y yo confiaba en poder traerme uno de esos diccionarios para acá. Pero bueno, como usted puede ser que tenga una Biblia de estudio, dígame quién era Asaf. Porque no va a poder averiguarlo si su Biblia solo tiene el texto. Si su Biblia solo tiene el texto y no es una Biblia de estudio, o usted no tiene una concordancia, no voy a poder saber quién era Asaf. ¿Alguien tiene alguna idea de quién era Asaf? A ver, Marianne Leroux. Wikipedia. Esa no la tenía ahí. Así que tenemos que añadirlo en... Cuéntanos, ¿quién es Asaf? Muy bien. Todo eso dice ahí. Primera vez, no sabía. San Google. Sí, bárbaro. Buenísimo. Ahí tenemos otra herramienta. Muy bien. Aunque hay varios Asaf en la Biblia, hay varios, es muy importante ubicar a del cual estamos hablando, y Marianne acertó. Es un músico. Es un músico del tiempo de David. Otra de las cosas que hay que hacer cuando nosotros vamos a trabajar es que a este Asaf nos metemos al diccionario, ¿ok? Al diccionario bíblico, y ahí nos van a mostrar los diferentes Asaf que hay. No solo había un
un Simón, no solamente hay Asaf, no solamente hay varias personas, entonces no podemos confundir. ¿Cuál de todos los Asaf de la Biblia es este? Es el que está mencionando Mariano. Aquí es muy importante la herramienta de la concordancia, porque si usted tiene una Biblia de estudio, seguramente va a tener lo que ahí se llaman las referencias. ¿Qué es una referencia? La referencia me remite a dónde este Asaf se ubica en la Biblia. Una buena Biblia de estudio inmediatamente te va a decir que la historia de este Asaf se relata en Primera de Crónicas. Te lo va a gritar, que en Primera de Crónicas aparece Asaf, capítulo 6 y capítulo 16. También lo dice San Google. Ah, bueno, ¿ve? No lo sabe todo San Google. La referencia me remite. Entonces, puedo seguirle la pista, y para poder saber de qué está hablando Asaf, necesito conocer la situación. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué le pasaba? ¿Ok? Así que vamos a asumir, porque yo veo que muchos de ustedes tienen solo la Biblia con el texto. No tenemos un diccionario acá, que me hubiera encantado utilizarlo, pero Georgina me abandonó, la de la librería está en consejería. Seguro se alargó, y entonces era la herramienta que quería utilizar acá delante de ustedes, ¿ok? Y el diccionario mío me lo había llevado para la casa, así que, porque predico el domingo y entonces estoy trabajando en mi oficina en la casa. Así que vamos a asumir que ya revisamos el diccionario, ya revisamos la Biblia de estudio, donde veníamos en las referencias, nos lanza a Primera de Crónicas. Y vamos a ver allí qué nos dice de Asaf. Capítulo 6 de Primera de Crónicas. Dice de Asaf esto. Tome nota. A la derecha de Emán se colocaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, descendiente en línea directa de Simá. Ya cuando usted lee una cosa como esa, se da cuenta que el autor de Primera de Crónicas empieza a tratar de destacar a este Asaf de alguna manera, porque empieza a ubicarlo, ya no solo menciona su nombre, como verá para arriba y como verás para abajo, ¿ok? Segundo, aquí saltamos a Primera de Crónicas 15 en el verso 19. La referencia nos daría esta lista. Dice, los cantores Emán, Asaf y Etán tocaban los símbolos de bronce. Este músico del que nos habla la escritura, gracias. Sí, si me lo pasas, te lo agradezco. Muy amable, muchas gracias. Muy bien. Diccionario bíblico. Búscame a Asaf. Gracias. Búscame a Asaf ahí mientras continúo. Con H. No, Asaf es así como suena, así como está aquí. Entonces, si ven, ahora les pregunto, Asaf era músico, ya empezamos a perfilarlo, y particularmente, ¿qué tocaba? Le daba duro al tambor, ¿verdad? Le daba duro a los címbalos. Eso era, gracias. Muy bien. Ok. Dice así el diccionario, perdón. Nombre de persona que significa el recolectó. Aparece uno que no es, que es un personaje del reinado de Ezequías, y es la segunda opción. En el diccionario dice músico levita que designó David para servir en el tabernáculo hasta que se completara el templo. Y ahí vienen las referencias bíblicas. Padre de la familia de músicos del templo que sirvieron a lo largo de la historia en este lugar.
y continúa en una descripción un poco más generosa. Esta es la importancia de un diccionario, ¿ok? Porque inmediatamente me encuadra y me dice quién era. Y nunca voy a poder sacarle el jugo a un pasaje si no sé quién lo escribió y en qué circunstancias lo escribió, por qué lo escribió. Y va a tener sentido lo que está diciendo. Cuando David dice, no me quites tu espíritu, por favor, es porque tiene la conciencia remordida porque acaba de cometer un terrible pecado. Mató a un hombre después de haberse acostado con su esposa. Entonces él dice, por favor, lávame y lávame más de mi maldad. No es que se puso, que lo atacó un síndrome de culpa así espontáneo, no, es que había fallado miserablemente. Volvemos a Asaf. Ya vimos que era músico. Vimos en el segundo texto lo que nos dice la palabra, que era específicamente, tocaba címbalos. Por otro lado, vemos en el capítulo 16 y en el verso 4, vemos algo que es de notar. Dice, David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor. Vea el trabajo, por cierto, descriptivo de un ministro de alabanza. Dios de Israel, verso 5. Los nombrados fueron Asaf el primero. Y luego se va usted al final del verso, dice una vez más, Asaf tocaba los címbalos. De la primera lectura del primer verso a este, ¿qué nota? ¿Qué nota en Asaf? Muy bien, muy bien. En el verso del capítulo 6 no era el principal. En el primer verso que notamos era un soldado raso. De un momento a otro pasan 10 capítulos, por decirlo de alguna manera, que implica tiempo, implica trabajo, implica desarrollo, implica fidelidad, implica perseverancia, implica muchas cosas. Y ahora lo que describe la Biblia, cuando leemos letra por letra, es que ese Asaf ahora es él. Él es el encargado. Pasó de ser monaguillo y ahora está a cargo. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Continuamos. Verso 7. Ese mismo día, David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Estaba arrancando una forma diferente dentro de toda la expresión de adoración a Dios en aquella época, donde se incluiría la música de una manera muy particular. Y Asaf fue el encargado de esto. Usted puede ver el verso 37, dice, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos para que sirvieran continuamente delante de ella de acuerdo con el ritual diario. En el contexto de este capítulo 16 usted va a encontrar un salmo, también expresado por David. El ministerio de Asaf, podemos encontrar la efectividad y la profundidad de ese ministerio, porque David, en medio de la música que Asaf estaba dirigiendo y ministrando, David escribió un salmo ahí, se inspiró. O sea que el ministerio de Asaf era efectivo, era usado por Dios de una manera extraordinaria. ¿Ok? Bien, muchas más cosas que podríamos decir.
Aquí lo que estamos haciendo es tratando de pasar de manera veloz por algunos conceptos que son fundamentales. Asaf escribió más salmos, aproximadamente 10. El Salmo 73, es el primero que encontramos de él en este bloque que viene, donde se relatan algunas de sus pensamientos, de sus expresiones. Los cristianos deberíamos escribir salmos. De vez en cuando, pare y escríbale algo a Dios de cómo se siente. Un salmo es mis sensaciones, mi vivencia y mi experiencia, mi expectativa y mi experiencia con Dios. Eso es un salmo. Y de vez en cuando deberíamos escribir uno, porque todos tenemos experiencias, sensaciones y vivencias con Dios. Bien, continuamos. Entonces, sabemos ya quién lo escribió, sabemos que prosperó ministerialmente. En algún momento fue llamado junto con otras personas, pero rápidamente ahora es el encargado. De hecho, si seguimos hurgando, vamos a encontrar que Asaf marca toda una escuela de adoración, una escuela de exaltación a Dios. ¿Ok? Bien. ¿Qué sigue? Digamos, recuerde que esto no es algo de lata, no es algo rígido, así de concreto, sino que leemos un salmo en actitud de oración. Vimos que el encabezado dice Asaf es el que escribió, entonces nos metemos a ver quién es este tal Asaf y aprendemos de él, de dónde salió. Vemos que su ministerio fue efectivo, que rápidamente creció. ¿Qué más haría usted de lo que ha aprendido? Por eso le digo que no va a fallar, porque hemos aprendido algunas cosas que intentaremos poner en práctica. ¿Qué seguiría? Recuerde que mañana el tiempo avanza y mañana le toca enseñar. ¿Ok? Así que pónganse las pilas. Ajá, ahora sí, muy bien. Podemos hacerle la pregunta ahora al pasaje. Habrían algunas preguntas más, digamos, de un contexto general, pero en un salmo en donde el salmo anterior no necesariamente tiene nada que ver con este salmo que estamos diciendo ahora, entonces vale mucho la pena trabajar ahora con el contenido de este salmo en particular. ¿Cuál es el tema del salmo? ¿De qué trata el salmo? El destino de los malos. Esa es una conclusión final. Eso está al final del salmo. Uy, cuánto, cómo se papayaron todo. Y yo que pensaba que eran, ¿qué más? ¿Qué dirías? A ver, Mariana. Yo diría que es una comparación entre los malos y el pueblo de Israel. Ajá, una comparación. Ajá, muy bien. Sí, creo que podemos todavía hacerle un poco más de punta al lápiz. Este es un tema reiterativo en la Biblia. Es la frustración de una persona que sirve a Dios y se asoma por la ventana y dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ese desgraciado que está ahí le va mejor que a mí? ¿Cómo es posible? Esa es una de las preguntas, ¿ok? Una de las preguntas. Pero estoy tratando no quiero concluir porque su conclusión es tan válida como la mía. Yo le estoy diciendo algunas de las cosas que creo que son importantes de tomar en cuenta. Todo lo que hasta aquí ustedes han dicho es acertado, es correcto, ¿ok? Pregunto, ¿qué le estaba pasando a Asaf? Ajá, envidia, hay palabras que describen lo que eso no es ni siquiera conclusión, es que ahí lo dice, porque dice que sentí envidia, dice que me punzaba la vida. Ajá, muy bien. Dudó, ok, a esta altura, título para el mensaje que usted va a dar mañana.
¿qué le pondría? La injusticia, muy bien, está bien. O sea, de este salmo se ha predicado muchísimo, es uno de mis salmos favoritos. Por eso lo escogí, porque he hurgado en él durante años, muchísimos años. He intentado memorizarlo, he trabajado para arriba, para abajo, y también he leído lo que otros escriben. Y hay títulos diferentes para abordarlo. Injusticia, ¿cómo le pondrías? La frustración de un cristiano, por ejemplo. Correcto. Qué frustración que este infeliz, mal portado, dice, es que pasean la lengua por la tierra y esto y lo otro, y le va bien y a mí no. O sea, Asaf, imagínense, sale de la iglesia, acaba de darle duro al tambor y todo el mundo llorando y la cosa lindísima, y sale con un hueco en la sandalia. El camello se lo robaron. O sea, piense en todo lo que le podría estar pasando a él. Problemas en la casa. ¿Qué es la frustración que tiene? No la detalla, pero dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hay comparación, hay frustración, hay una lógica que él no logra entender. Y es como una persona lejana a Dios le va bien, y él que sirve fielmente a Dios le va mal. Eso es lo que está ahí, ¿ok? Tengo que detectar el corazón de la novela. ¿De qué se trata? No puedo, por supuesto que puedo trabajar, ampliar algunos de los temas laterales, pero necesito venir al corazón del asunto. Desde ahí puedo ir a los demás. El corazón del asunto está ahí, ¿ok? Pregunto, una vez más, ¿por qué este salmo, que a partir del verso 2 empieza a despotricar acerca de envidia, empieza con una frase en el primer verso como esa? La frase es una frase diferente a lo que viene. ¿Qué dice el primer verso? Dice, cuán bueno es Dios. Pero en el verso 2 ya empieza el ayayay, ya empieza, ay, pero es que qué barbaridad, ¿cómo es posible? Es que pareciera que él va a sincerarse con nosotros, pero hay algo ya procesado. Él empieza, ese primer verso es una conclusión. El primer verso es conclusivo. Y él le está diciendo a su auditorio, yo quiero que ustedes sepan lo que yo creo de Dios, porque lo que voy a decir podría asustarlo. Podría ser que usted, cuando empiece a leer lo siguiente, salga corriendo. Por ejemplo, eso la gente te puede juzgar fácilmente. Yo estoy en un aeropuerto leyendo y yo veía a unas señoras viéndome feo. Me ha pasado 2 veces de manera muy puntual. Una vez que estaba leyendo un libro que se llama Cómo sanar las heridas de la adicción sexual, y yo veía las rosquillas del frente así como, porque te ven y por estar de viejas de patio, ¿verdad? Están leyendo mi libro. Yo dije, qué interesante. Y el otro, y en este fue, no se aguantó. Ginita, ¿cómo estás? Ya volviste, hija. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Muy bien. ¿Ah? ¿Pero por qué estás así? No, Gina, es que te ocupaba un diccionario y una Biblia de estudio. Gina, hombre, estamos en familia. Más bien, gracias por tu trabajo hoy. Y este otro, Desilusión con Dios, estaba leyendo. Un libro de Philip Yancey. Desilusión con Dios, estoy así.
Y yo veía a esta otra señora también tan como enojada conmigo. Eso le pudo haber pasado a Asaf. Por eso él inicia con un concepto de conclusión. Yo creo que Dios es bueno, dice él. Ahora escúcheme. Lo que un día me pasó, por donde yo pasé, fue feo. La vi feo porque yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo le he dado lo mejor de mi vida a Dios, pero de un momento a otro empecé a volver a ver para todos lados y a la gente le va bien y a mí me va mal. ¿Ok? Así que uno analiza y trata, ¿qué estoy diciéndole allí? Que el Salmo 73 yo tengo que fragmentarlo. Tengo que leerlo igual que a cualquier porción de la Biblia y saber dividirlo. ¿Dónde está el corazón de este pasaje? ¿Dónde está la médula de esto? Yo tengo que encontrarla. Y a partir de allí empiezo a desplazarme por esa pieza literaria para tratar de entenderlo cada vez mejor. ¿Ok? Ya sé quién lo escribió, ya sé cuándo lo escribió, etcétera. ¿Ok? Bien. Continúo. Vamos a ver. ¿Qué le pasó a este hombre? Más. Quiero más detalle de la lectura, de lo que ¿qué más emociones y sentimientos lo invadieron? A ver si las ubicas. Gracias. Bueno. ¿Puedo abrir uno de esos? Ok. Este mismo que ya me trajeron, te lo devuelvo Este que está ahí, alguien ya te lo... Sí, porfa. Ok, dígame emociones y el pasaje donde está. Emociones negativas que él sintió. ¿Qué le pasaba a Asaf? Dígame. Ajá, amargura. ¿Cómo dice en la palabra? ¿Cómo lo hubiera dicho un tico? Me obstiné, que chichón, unas punzadas en el hígado que sentía, ¿verdad? Uy, una necesidad de una sobredosis de Salandrius desesperante la que tenía. ¿Por qué? Porque la ecuación de la vida no le daba, no le respondía. Y estaba mal él. Así que nosotros lo que tenemos aquí, sí, lo vamos a ocupar ahorita. Lo que tenemos aquí es un ser humano, una persona que sirve a Dios, no es alguien que vive allá en la estratosfera, baja y se vuelve a ir, pasa las mismas, vivimos por las mismas cosas. Por eso un salmo como casi nadie lo estudiaría, casi nadie lo predicaría en medio de un mundo evangélico adicto solo al exitismo, solo a que todo va a salir pura vida. Pero aquí tenemos un salmo desafiante, como lo es toda la Biblia. ¿Ok? Desafiante y realista. La Biblia es altamente cruda y real. ¿Ok? ¿En qué más le pasó a él? ¿Cargado? ¿A dónde lo encontró? Dígamelo. Ajá, muy bien. Muy bien. Así que está desanimado, eso dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Léamelo, dígalo. A punto de caer, desanimado, envidioso, verso 3. Cometió el error de compararse, verso 4. Verso 21, amargado. Y en el verso 22 dice algo muy interesante. ¿Qué dice el verso 22? Ajá. Eso, termínela. El verso completo. Me porté contigo como una bestia. ¿Qué cree que significa esto? Sí, porque como lo vamos a ver ahora, hay un verso que lo cambia todo, pero que cambia el rumbo de su actitud. Pero allí lo que él está diciendo es que usted nunca ha visto a un animal pensando.
filosofando, ¿qué será de mañana? Sino que la vaca come si ahí zacate, eso es lo que come, punto. No visiona, no piensa. Él dice, yo era tan torpe como un animal. Perdí capacidad de mirar. Eso es lo que él dice. Él está comparando su situación. Dice, ¿cómo fue que caí en aquel estado? Me estaba comportando como alguien que no conoce a Dios, que no tiene esa ecuación. La teología de Asaf era muy terrenal. No, hasta aquí, aunque él inicia diciendo, Dios es bueno, realmente Dios es bueno, pero el desarrollo de lo que él trae muestra que en algún momento su fe se fragmentó, se lastimó muchísimo y no lograba interpretar los eventos desde un nivel superior. Bien, veamos. Esta pregunta es fundamental y sé que quizá es muy agresiva para alguien que apenas, quizá algunos de ustedes, primera vez que le entran a un salmo como este, intentando estudiarlo. Recuerde que el reto o el ejercicio que estamos haciendo es como si yo fuera a compartir mañana esto. Y ya tiene mucho que decir. La situación de una persona que la está viendo difícil, que está viendo su vida complicada. Pregunta, ¿cuál fue la solución? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que hizo que este hombre cambiara, reaccionara y fuera transformado en su pensamiento? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, muchachitos, excelente, excelente. Dice, hasta que él viene ahí despotricando, y esto y yo sirven y pasean y se le salen los ojos de gordos que están. Y el hombre está pero mal. Y de un momento a otro, déjeme venir al Salmo 73 aquí, en la Biblia de estudio. Ajá, muy bien, muy bien. Ok, bastante material. Algunas, las referencias cruzadas, muy bien, y algunas explicaciones valiosas. Muy bien. Poco sobre quién es Asaf en esa Biblia en particular, que para eso usamos el diccionario. Vengo, el verso 17, si usted viene leyendo, usted tiene que marcarlo. Porque esas palabras, hasta que, implican que allí ocurrió algo. Y la evidencia es lo que viene. La forma en que él empieza a hablar a partir del verso 17 es diferente. Es diferente, ¿cierto? Es diferente. A él le pasó algo. Es el mismo Asaf, mismo número de cédula, pero esta no es la misma persona. No es el mismo. Algo le pasó. ¿Qué dice el verso 17? De nuevo, ¿qué dice? Ok. Hasta que entré al santuario de Dios y hay una palabra muy fuerte. Comprendí. Eso da para mucho. Este es un verso para memorizar. Hasta que entrando al santuario de Dios comprendí eso. Pregunto a personas que están estudiando la Biblia, que quieren cada día hacerlo mejor. Ese verso, ¿cuáles tareas inmediatamente sacan? ¿Cuáles tareas demanda ese versículo? Ajá, sí, pero estoy buscando otra cosa ahí, de trabajo. Usted está asumiendo que ya sabe qué es el santuario. Y yo necesito preguntarle entonces, ¿qué es el santuario? ¿A cuál santuario se refiere Asaf? Y si por estar en el Antiguo Testamento yo necesito reflexionar eso y traer ese principio a una nueva verdad aún mayor. ¿Ok? No asuma. ¿Qué es el santuario?
¿Qué es? ¿Es un lugar particular? ¿Es la parte de adelante? Uy, voy a ir a la iglesia para pasar al frente apenas hagan un llamado. ¿Qué es el santuario? ¿Qué es el santuario? Cuando una persona es de fe católica, seguro muchos de nosotros que pasamos por allí, ¿verdad? Y se nos enseñó, Dios está ahí. Entonces usted pasa por el frente y usted se persina. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Entonces una persona de fe católica diría, ok, me fui al templo y ahí me fui a estar con Dios, lo cual es válido. Eso es lo que Asaf, que era un ministro de adoración, no se le olvide el trabajo de él. ¿A qué se dedicaba? Él se dedicaba a guiar a otras personas a encontrarse con Dios. Y ahora dice que él tuvo una crisis de fe terrible, horrible, espantosa, que en algún momento sintió que se moría, que la vida se le derretía por dentro de la envidia, de por ver tanta injusticia, que personas malvadas prosperan, echan para adelante, todo le sale bien, y que a él pareciera que no le están saliendo bien las cosas. Dice, hasta que entré al santuario de Dios comprendí lo que estaba pasando, comprendí el fin de ellos. Dice, ¿qué es el santuario? ¿Qué es el santuario? ¿A dónde fue este hombre? Fue al templo, seguramente un día, porque una persona podría estar predicando o podría estar ministrando o podría estar dirigiendo y estar en un terrible conflicto. Se conectó con Dios. Se conectó con Dios de una manera particular. Y ahí encontró sanidad, encontró equilibrio, encontró respuestas, porque dice que comprendió. A ver, explíqueme, ¿qué le pasó a Asaf? Explíquemelo. No va a fallar, explíqueme. ¿Qué es el santuario de Dios? A ver, porque no fue algo solamente físico. No me diga eso, porque lo que me estarías diciendo, si es algo solamente físico, que sin duda alguna mucho de eso hay, porque estamos en el Antiguo Testamento. Él es ministro de adoración, pero alguien sin duda alguna podría estar siendo ministro de adoración, podría estar en el lugar correcto dentro del templo de Dios y estar larguísimo de Dios. Eso es posible. Decías, muy bien, santuario implica presencia manifiesta de Dios. En nuestra iglesia, el que está aquí puede estar comiendo chicle en medio de una canción, perdido ahí pensando, uy, qué pelada que Saprissa no fue campeón. Podría estar ahí despotricando por el destino futbolístico de su equipo o Heredia. Y a la par, alguien en un puro llanto, tocado por Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos evidencia de que, en efecto, en el Antiguo Testamento toda la estructura cúltica judía tenía que ver con atrios, con lugares donde se podía llegar a adorar. Y allí había un lugar muy particular, que era el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar, a este lugar, y aquí es necesario, a manera de asterisco, toda persona que quiere estudiar la Biblia, poco a poco empezamos a avanzar. No nos cae todo de a una. Tratamos de leer, intentamos cultivarnos en aquello que nos gusta, aprender un poco, recibimos cursos, hay mucha información. Esta es una era de información, como veíamos ahora con Mariano. A este lugar, ¿cuál era la característica del lugar santísimo? Solo el sacerdote, solo el sumo sacerdote. Muy bien, era cierto que lo ataban, porque si entraba al lugar santísimo
y no había tenido un comportamiento correcto, moría, y cuando dejaban el tintineo de las orlas, entonces tenían que jalarlo, ¿ok? Correcto. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Cuándo? Una vez al año, ¿ok? Entonces es una persona en un momento y en un lugar. Seguramente habría mucho más que trabajar, pero hasta que entré al santuario, él no era sumo sacerdote, él tuvo una experiencia particular, pero él lo que está diciendo, así como Joel, un profeta menor, habla proféticamente de la venida del Espíritu Santo y proclama cómo va a ser aquello, los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y dice algo escandalizante, escandalizante. Los primeros lectores de Asaf seguramente cuestionaron lo que él está diciendo, porque lo que está diciendo es: yo estuve en un lugar donde Dios estaba, y él es un ministro de alabanza, así que la gente lo asocia con todo el orden cúltico judío. Aquí, este concepto, nosotros tenemos el derecho de llevarlo al Nuevo Testamento, ¿ok? Ese concepto, porque ese concepto en el Nuevo Testamento es muy diferente. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, ¿qué fue una de las primeras cosas que ocurrió? Y se rompió. ¿Cuál fue la forma? ¿Cuál fue el orden? De arriba a abajo. Es Dios quien lo rompió. ¿Y cuál es el mensaje del cielo? El mensaje del cielo a partir de Jesucristo es que se acabaron los lugares especiales. Se acabaron las personas especiales, entiéndase, mediadores. Y se acabaron los momentos especiales. Por Jesucristo, cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, tiene acceso a lo que Asaf tuvo acceso. Por eso necesitamos entender las dimensiones de cada uno de los testamentos. Y por eso el Antiguo Testamento se interpreta a la luz de la persona de Jesucristo. La luz de Jesucristo nos ayuda a entender qué significaba que aquella mujer del Génesis, en la profecía, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y que la serpiente lo que iba a hacer era morderle el calcañar. Eso no tiene sentido hasta Jesucristo. Él es la simiente de la mujer. Todo se interpreta a partir de Jesucristo y cobra sentido a partir de Cristo. Entonces, aquí venimos en esta cascada de pasos, porque recuerde, el tiempo avanza y usted mañana le toca. Y hágalo de verdad, porque le toca, y ojalá lo hagas. Y mañana a un hijo, a tu esposo, a un compañero, vieras lo que estuve aprendiendo. Escucha esto, porque te he visto medio frustrado con la vida y enojado con la vida. Y quiero que sepas que en la vida no hay favoritos, que todos pasamos por desiertos y por situaciones complicadas, ¿ok? Bien, ese verso 17 marca un momento sin duda alguna dramático. Pero hay un verso también, un texto, que desde mi perspectiva es como el punto más bajo que Asaf experimenta en su momento de frustración. ¿Cuál es la cosa más dura que dijo Asaf en este salmo? ¿Dónde fue? ¿Hasta dónde fue a dar en este viaje en caída libre de frustración? Ah, muy bien, muy bien. Léalo. Él llega en un momento dado a cuestionar su fe en Dios. Y dice: ¿de qué me sirve? Es muy fuerte.
Es muy fuerte, por eso los salmos son tan valiosos. Porque los salmos son experiencias de vida. No son reflexiones filosóficas en el vacío. No. Son experiencias de vida crudas con la intervención de Dios. Eso es un salmo. Por eso necesito saber quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, qué vivió. Y necesito saber cómo salió de ahí. Porque como yo siento lo mismo, porque vivo en este planeta y sé lo que es tener un cuerpo y sé lo que es que aunque los tiempos cambien, las épocas cambien, la realidad, la injusticia sigue siendo real en esta tierra. Entonces necesitamos apropiarnos de estos principios. Ciertamente, dice la Reina Valera, en vano he lavado mis manos en inocencia. En vano. Ser cristiano no me sirve de nada. No me sirvió de nada. Esa es la conclusión a la que llegó Asaf. Duro. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El verso 17 lo cambia todo. Este lugar, el santuario, que es el lugar de encuentro con el Señor, es donde Él es tomado de la tierra y llevado a ver las cosas desde una perspectiva diferente, la perspectiva de Dios, una perspectiva totalmente diferente, muy enriquecedora. Así que lo cambia el santuario y, si me permite también añadir, el verso 24 lo cambia la palabra de Dios, porque el verso 24 dice de esta manera: me guías con tu consejo y me acogerás en gloria. Creo que la palabra aparece en este salmo también como un ayo transformador, guiador. ¿Ok? Bien, vamos a la parte final de este breve análisis de Asaf. ¿Cuáles lecciones aprendió Asaf? ¿Qué lecciones aprendió Asaf? Hay varias frases conclusivas de él. ¿Cuáles lecciones aprendió Asaf de este trance de vida? Dígame. Dios, dígalo. Okay. Nunca me aflojó. Quise dejarte, quise abandonar, quise despotricar, pero me tenías agarrado de la mano derecha. Es maravillosa esa lección. O sea, fui tonto, fui necio, o sea, te resulté como una bestia, me comporté como un animal que no entendía lo que estaba pasando y siempre me tenías agarrado de la mano derecha. Y eso es cierto, porque usted con esa cara de yo no fui que tiene es un jupón igual que yo. Somos cabezones y Dios es fiel y Dios es bueno. Él es bueno con nosotros. ¿Qué otra lección? La beta de valores, de principios y de lecciones a las que hace referencia Bayar es poderosa, es maravillosa. Cada una de ellas, toda una riqueza. Hay una beta. Recuerden que hay un tesoro en el verso primero, que es una conclusión adelantada. Es algo así como: no se asuste lo que va a oír. No se asuste lo que va a oír, porque realmente yo amo a Dios y yo creo que Él es bueno. Él es bueno, ¿ok? Y luego en el verso 2 empieza: ¡pah! Y en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies porque tuve envidia de los arrogantes. Y empieza aquella cosa terrible de un alma trastornada por las circunstancias, ¿ok? Y siempre nosotros debemos entender
que esta novela, si me permite llamarlo así, esta novela de vida graficada en 20 y algo de versículos de este hombre, esta crisis existencial, tiene una razón que él describe, un momento de cambio y de transformación, y luego perlas, tesoros, lecciones de vida. ¿Alguna otra que quisieras mencionar que te encontraste? Sí, Leroy y después aquí. Me parece muy interesante que él empieza con la persona, ¿verdad? Diciendo de su pueblo, pero al final le da vuelta a lo que dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el primero. O sea, lo ve como de las dos perspectivas. Primero veo a un Dios que se dice que es bueno, pasa por toda su aflicción, y al final dice, al final concluyo que lo bueno es que yo me acerque a Él, ese es el bien. Muy bien, describe mucho de lo que le ocurrió en el santuario, en la acción que debía tener. Muy bien, correcto. Desarrolla lo que en algún momento llamé un sentido de eternidad. O sea, él valora las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Qué dice? Ajá. Es que vea lo que puede producir un santuario. El lugar de encuentro entre una persona. Y normalmente, déjeme decirle algo. Hay cosas que van a pasar cuando estamos juntos. Porque lo promete la Biblia. Donde dos ustedes se reúnan en mi nombre. Hay una magia. Una gracia. Y hay cosas que solo van a pasar cuando usted esté solo. Solo allí van a ocurrir. Hay nudos en la vida que solo se van a desamarrar él y yo. Él y yo. Así que la transformación de Asaf se da a partir de ese momento de encuentro con Dios, donde el tiempo se detiene, donde pregunto, ¿hay evidencia en este salmo de que alguna circunstancia haya cambiado? Alguna circunstancia de las que afectó los malvados ahora se estaban portando bien o se volvieron generosos, o ¿hay alguna evidencia de que algo o alguien haya cambiado alrededor de Asaf? Cero evidencia. Lo que cambió fue su corazón, su relación con Dios, su forma de ver todo. Es el mismo mundo visto desde una perspectiva totalmente diferente. De un hombre que ahora saboreó las mieles, la gracia de Dios, y veía, él dice, ¿cómo han sido destruidos de repente? Si los que yo estoy envidiando, y ellos viven muertos de miedo. Y empieza a verlos de una manera diferente, casi con compasión. Las circunstancias no cambiaron. Dios en el santuario le cambió la forma de leer la vida. Sí. Perdón, pero es que en esa misma dirección, como usted decía antes, cuando preguntaba de qué me sirve todo esto, ¿verdad? Luego viene el entendimiento, la comprensión, la revelación de la que estudiamos también en este curso, y él al final cierra diciendo, para mí el bien es estar cerca de Dios. Entonces yo creo que la pregunta tan trascendental que se hace arriba de ¿para qué me sirve? Después de que está el entendimiento y la revelación, él logra concluir para qué le sirve, que es para estar cerca. Muy bien, muy bien. Les va a ir bien mañana, los felicito. Les va a ir bien mañana. Una de las cosas que me gusta muchísimo de la experiencia de los salmos de Asaf. Recuerden que
Si uno lee a Pablo, hay unas vitaminas que él tiene. Entonces yo también tengo que leer a otros escritores. Los salmos de David son muy famosos. Los salmos de Asaf no tanto. Pero todos tienen algo que añadirme a mí. Pedro tiene algo que añadirme, por eso tengo que estudiar sus cartas también. Santiago, el anónimo autor de Hebreos. Todos los libros de la Biblia tienen algo para mí, un aporte particular. Entonces, tengo que aprender a disfrutar de la multiforme gracia de Dios en su palabra y aprender a utilizar las herramientas que me permiten extraer cada vez más riqueza. Es imposible leer este salmo y poder interiorizar sus valores y sus principios si no sé quién lo escribió y quién era y qué hacía y qué le pasaba. Entonces vengo y cobra sentido muchas cosas. ¿Ok? Bien, se fue el tiempo, ya no hay tiempo, ya está. Quedan 20 minutos, por más que la pulsé para que no me regañaran los de producción allá atrás, no hay forma. Pero quiero felicitarlos porque hicieron muy buen trabajo, muy buen trabajo. Quiero felicitarlos y creo que mañana les va a ir muy bien. O ahora más tarde cuando llegue a la casa y le diga, despiértense, huilas, porque tengo algo que enseñarles ahí, ¿ok? Es importante siempre entender que la persona que comparte es tan enriquecida como la persona que recibe. Y cada vez que vamos a compartir con alguien desde un consejo desde la palabra de Dios es maravilloso. ¿Algún comentario o pregunta a esta altura antes de cerrar? ¿Algo que quisieras decir, que quisieras señalar? Sea sobre el curso en sí mismo o el seminario que llevamos o como usted quiere llamarlo, porque fue un mix de varias cosas que quisieras compartir, o alguna pregunta o algo que quisiste decir del Salmo 73 y no se te dio la oportunidad. A ver, sí. No tenemos evidencia de esto. La Reina Valera dice: se le saltan los ojos de gordura. Pareciera que la figura original es de alguien que por su frustración magnifica el estado de los demás. Porque realmente no hay nadie, absolutamente nadie. Uno puede creer que hay una persona que tiene todo. Que no le hace falta nada, pero no existe nadie así. Una persona está completa, según la Biblia. Palabras del apóstol San Pablo, dijo: en él, refiriéndose a Cristo, estamos completos. Solo en Jesús encontramos una realización verdadera. Cualquier otra cosa no es más que un triste placebo momentáneo que tarde o temprano me probará que no es suficiente para ser feliz o realizado. Y eso es lo que está en esa frase de él. Una persona que cree que alguien lo tiene todo. Qué dichoso. ¿Ok? Sí. Es correcto. Una cortina de humo, un espejismo. Hija. Si no tengo Biblia de estudio, solo diccionario y Biblia, digamos, corriente, ¿cómo sé a cuál Asaf tengo que referirme? Normalmente, por eso es que los diccionarios son tan importantes, porque, digamos, esta es una excelente Biblia de estudio. Esta es la que yo uso, la Biblia de estudio NVI. Me parece que su aporte es muy completo, muy completo. Tal vez en la parte de introducción de cada libro, y para eso hay otras herramientas,
ahí tal vez se queda un poquito corta, porque una buena Biblia de estudio en la introducción me habla del autor, y cada salmo, por ejemplo, como no siempre fue David, sino que hay otros autores de salmo, entonces una buena Biblia de estudio me dice quién es el autor y me da algunas referencias. Para eso el diccionario normalmente te va a decir, este Asaf es autor de esto, esto y esto, y me lanza y lo conecta directamente. ¿Ok? Bien, les recomiendo tanto la Biblia de estudio, que es la que me trajo Gina, y el diccionario. Bueno, chiquitos, sí. ¿Ah? ¿Cuál libro? ¿Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios? ¿Ok? Este libro lo traje para regalarlo. Y para eso vamos a rifarlo. Pero estaba buscando algún criterio para poder regalarle a alguien este libro. Algún criterio que me, digamos, participación, etcétera. Entonces te lo voy a regalar a ti porque estuviste muy dinámica, muy activa, y quiero regalártelo, ¿ok? Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, hija. Muy bien. Les recuerdo que el próximo curso que vamos a llevar, bueno, no se los hemos dicho, va a estar anunciado el fin de semana, de cara a la situación económica que nuestro país está enfrentando, de cara a que se activan algunas cosas a partir del próximo mes que nos hacen ver. Me reunía con un amigo de nuestra iglesia, experto en temas financieros, y concluía desde hace tiempo que es importante hablar de finanzas saludables en tiempos de crisis a partir de la Biblia. Así que vamos a tomar este curso. La primera charla la voy a dar yo, con finanzas desde el libro de Proverbios. La segunda charla la va a dar Javier Angulo, y la tercera charla la va a dar Rodrigo Sandoval. Estos dos últimos, realmente unos monstruitos en este tema. Vamos a anunciarlo, a pregonarlo. Desde ahora los invitamos para que puedan ser parte de esto, ¿ok? Así que, si se pone de pie, se lo agradezco. Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Señor, gracias porque eres bueno y fiel. Bendigo tu nombre, te exalto, Señor. Y nuestra oración es esta: abre tu palabra para que podamos entenderla, Señor. Y te pido que esa voz que creaba cosas desde la primera página de la Biblia produzca cosas en nosotros. Enséñanos a vivir a partir de tu palabra. Te pido que en nuestra casa podamos abrir tu palabra para los nuestros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Te pido que en esta iglesia, Señor, se cante su palabra, tu palabra, y se predique tu palabra, y se aconseje tu palabra. Es lo que te pedimos. Y te ruego, Señor, que bendigas el corazón de las personas que han perseverado durante estos 2 meses estudiando, tratando de crecer un poco en el conocimiento del libro que lee a las personas. Ya lo que te ruego es: ayúdanos, Señor, y guíanos, y permite que cuando encontremos, Señor, como Pedro, a un paralítico que no necesariamente no camina, podamos decirle que lo que tengo, eso te doy. Danos para dar. Danos para dar. Que así sea, por Jesús el Rey. Amén y amén.